La batalla de cada mujer y su matrimonio, capítulo 10. Casado con la señora siempre perfecta. Una de las bromas más memorables que escuchara jamás provino de un anciano que se encontraba en un hogar de ancianos que dijo: hace 60 años me casé con la señora perfecta. En ese entonces no sabía que su primer nombre era siempre. A pesar de que en ese momento el comentario me pareció gracioso, desde entonces ha vuelto muchas veces a mi mente, ya que lucho por querer tener el control sobre las cosas y sobre las personas que están en mi vida. Hasta solía decirles en broma a mis amigos: Greg lleva la batuta, pero yo dirijo la orquesta. Sin vacilaciones, Greg era el principal proveedor de la familia, pagaba todas las cuentas y se ocupaba de los trabajitos que había que hacer en la casa, pero yo quería tener la palabra final en casi todo. Casi siempre deseaba con urgencia el control, pues me sentía muy fuera de control. ¿Esto te parece conocido? Aunque con los años me he vuelto mucho más segura en cuanto a mí misma y a mi relación matrimonial, no puedo decir con sinceridad que el problema del control es algo que pertenece al pasado por completo. Por eso me sentí culpable al leer estos correos electrónicos. Marty, casado hace 8 años, escribe: parece que mi esposa piensa que su manera de hacer las cosas es la única, en especial cuando se trata del trabajo de la casa y del cuidado de los hijos. Ni siquiera me permite tener mis propias ideas sobre cómo hacer algo. Las cosas se hacen a su manera o se arma la gorda. Cuando uso un paño diferente al que usa ella, a menudo para quitar el polvo, pierde la compostura. ¿Tiene alguna importancia siempre y cuando quite el polvo de los muebles? Una vez puse un desodorante ambiental en el baño, pero no tenía la fragancia que ella usa de costumbre en esa habitación, así que me pidió de mala manera que no mezclara diferentes esencias. ¿Por qué habría de saberlo? También soy una especie de fanático del orden y de vez en cuando me tomo un tiempo para organizar la alacena, pero después se queja de que no puede encontrar nada. Siento que la única manera de complacerlas es cerrando la boca y permitiendo que me diga qué hacer y cómo hacerlo. Pero ¿existe algún hombre que pueda sentirse bien consigo mismo cuando actúa como alguien fácil de controlar? Lo que señala Marty es verdad. Nuestros esposos no pueden leer la mente y pueden tener sus propias ideas acerca de cómo prefieren realizar diversas tareas siempre y cuando se hagan. Hay necesidad de que se hagan como decimos nosotras, solo si queremos que a nuestros esposos les moleste tener que ayudarnos. Aquí tenemos otro ejemplo de una queja típica de los hombres. Brett, que está casado hace 13 años, explica: parece que a mi esposa Alicia le gusta disfrutar de una buena pelea y siempre debe tener la última palabra, aunque tenga que musitarla a mis espaldas cuando me voy de la habitación. Algunos de sus comentarios me ponen furioso. Te lo dije. O ya lo veremos. Incluso se burla de mis últimas palabras de una manera increíblemente infantil. Si respondo: sé que la discusión se prolongará y las cosas empeorarán, pero no puedo evitar preguntarme: ¿por qué siente la necesidad de tener siempre la última palabra? ¿Te parece conocido? Si es así, ¿cuál puede ser la razón por la que procuras ganar las discusiones o quieres tener la última palabra? ¿Será para sentirte superior, más inteligente o para sentir que sabes expresar tus ideas? ¿Recurres al comportamiento infantil porque no has aprendido a responder a un conflicto como una adulta madura o tratas de infringirle un daño a tu esposo para sentir alguna clase de justificación o venganza por tu propio dolor? Cuando insistimos en tener la última palabra, no resolvemos ningún desacuerdo. Lo único que hacemos es dejar grabada esa última palabra en la mente de nuestro esposo cuando se va de la habitación, sintiéndose resentido y falto de respeto. Estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo. Ganar una discusión no es ni remotamente tan importante como ganar, en definitiva, la admiración y el afecto de tu esposo. Jack, casado hace poco menos de 30 años, escribe: a menudo mi esposa se esconde detrás de una máscara espiritual cuando no estamos de acuerdo acerca de algo que deberíamos hacer o no. Dice algo así:
Bueno, he orado al respecto, ¿y tú? O de verdad, siento que Dios dice, creo que puede oír la voz de Dios, pero me trata como si yo no pudiera hacerlo. Por cierto, quiero que se someta a Dios en un grado mayor al que se somete a mí, pero detesto cuando juega la carta de Dios. Ten cuidado de jugar la carta de Dios, como lo expresa Yad a la perfección. En el caso de muchas mujeres, esto no es más que una forma espiritualizada de control sobre sus esposos. Si ese es el caso, ¿puedes imaginar cómo se siente Dios cuando usamos su nombre para justificar los intentos que hacemos para controlar a nuestros esposos? Con humildad debemos recordar que nuestros esposos creyentes pueden oír la voz de Dios con la misma facilidad que nosotras, y siempre existe la posibilidad de que Dios pueda darles una palabra que aún no hemos recibido nosotras. Por último, si insistes en tener todo de tal o cual modo antes de que llegue una visita, puedes sentir un poco de remordimiento al leer la palabra de Rick. Lo que más me frustra con respecto a mi esposa es que se vuelve loca si todo no está perfecto por completo cuando llegan las visitas. Me da miedo abrirle nuestra casa a cualquiera. Por lo general, me hace correr como loco haciendo un sinfín de cosas, pero si no me apuro lo suficiente o si Dios no lo permita, me olvido de hacer algo, se pone hecha una furia. Si algo se me escapa de la mente de vez en cuando, no significa que sea un esposo terrible, ¿no es cierto? No, Rick, no eres un esposo terrible. Greg no pudo evitar una risita cuando leyó este correo electrónico. Es lamentable que tenga una dolorosa identificación con los estándares perfeccionistas de una esposa. Una vez grité, basta de dejar huellas por toda la casa, solo porque había dejado una marca en la colcha cuando luego de sentarse en la cama para quitarse los zapatos. En otra oportunidad me sentí molesta porque Greg apagaba las luces que yo había encendido para crear cierto ambiente en la habitación donde habíamos recibido visitas. Otra vez perdí la compostura porque se olvidó de recoger excremento del animal que había en el patio antes de que llegaran nuestros invitados. Estos estallidos no me enorgullecen, pero he aprendido un secreto. Si para mí es tan importante que se realicen ciertas tareas antes de que lleguen las visitas, le hago una lista a Greg el día anterior. De esta manera puede organizar su tiempo como le conviene, sin tener que preocuparse por olvidar algo que le he pedido. Entonces, ¿por qué nos volvemos tan controladoras cuando están a punto de llegar las visitas? Porque deseamos que nuestros invitados se sientan especiales, pero también me parece que puede tratarse de un problema de orgullo. Queremos que los demás piensen que somos una familia perfecta que vive en una casa perfecta. Sin embargo, la realidad es que todos cometemos errores en ocasiones. Pasta dental en el lavado o marcas en la colcha. Tal vez deberíamos concentrar más nuestro esfuerzo en crear una mentalidad hospitalaria antes de que lleguen las visitas, en lugar de obsesionarnos por cada detalle de nuestras casas y por cada descuido de nuestros esposos. Cuando tu esposo no puede realizar una tarea que le pediste, lo más probable es que no sea más que una señal de que es ser humano y puede olvidarse de las cosas, como te sucede a ti. No una señal de que no te ama, te respeta ni te valora. Quejarse cuando las cosas no se hacen a nuestro modo, insistir en tener la última palabra, jugar la carta de Dios, exigir perfección antes de que lleguen las visitas. ¿Alguna de estas cosas te resulta conocida? Si es así, exploremos más a fondo lo que hay detrás de esta dinámica en las relaciones. Comprendamos el deseo de control. ¿Qué hay casi siempre detrás del deseo del control de una mujer? Los expertos concuerdan en que la gran necesidad de control es en realidad la manifestación extrema de las inseguridades interiores que sentimos. Cuando somos buenos con nosotros mismos, a menudo lo somos con casi todos los que nos rodean. Sin embargo, cuando no nos sentimos muy bien con respecto a nosotros mismos, muchas veces procuramos echarle la culpa a alguna otra persona, mientras le damos vueltas a pensamientos como: si mi esposo fuera más atento, si mis hijos se portaran mejor,
si mi casa estuviera más en orden, si mis compañeros de trabajo fueran más agradecidos. Mi mundo sería un lugar mejor y me sentiría y actuaría como una mejor persona. Por supuesto, las mujeres controladoras te dirán que deben ser controladoras para que se hagan las cosas, porque sus esposos son demasiado pasivos. Sin embargo, valdría la pena que nos preguntáramos, ¿soy controladora porque él es pasivo o él es pasivo porque soy tan controladora? Las raíces de la pasividad masculina y del control femenino se pueden rastrear hasta llegar al jardín del Edén. Si recuerdas Génesis 3:6, Adán se encontraba justo al lado de Eva cuando ella mordió la fruta prohibida. Tomaba el control de lo que, según su parecer, le estaba reteniendo Dios. De manera pasiva, Adán le permitió a Eva que se rebelara y hasta siguió su ejemplo. Muchas veces me he preguntado si Adán habrá pensado que no someterse a la petición de Dios de abstenerse a comer aquel fruto parecía ser un mal menor que no someterse al pedido de su esposa de ser partícipe de su acción. Más allá de cuál fuera el motivo para pecar, la pasividad de Adán dejó una marca perdurable en la humanidad, como lo hizo el deseo de control de Eva. Cuando procuramos tener el control en lugar de ser sumisas, seguimos los pasos de Eva. Cuando buscamos el control, algunas veces creamos en nuestros esposos justo el comportamiento que aborrecemos. Confieso que en el pasado fui culpable de insistirle a Greg que hiciera las cosas a mi manera y de resentirme luego porque no era un líder fuerte en nuestro hogar. Lo he arrastrado hasta el consultorio del terapeuta por sus problemas de pasividad, cuando en realidad mis problemas de control eran la verdadera raíz de nuestros problemas. Una vez que se presenta esta dinámica, se da lo que Jesús dijo en Marcos 3:25. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Se crea un callejón sin salida para ambos cónyuges. Ella quiere que lidere él, pero no quiere soltar las riendas. Él se siente condenado si renuncia al control y condenado si no lo hace. Cuando los cónyuges entran en una guerra de poder, nadie gana. No podemos completarnos como equipo si competimos el uno con el otro por el control. Por lo tanto, cuando las mujeres preguntan, ¿cómo me las arreglo para que mi esposo tome el volante y sea el líder?, les digo, bájate del asiento del conductor. En la mayoría de los casos, mientras la esposa trate de manipular y de controlar, casi siempre su esposo viajará en el asiento trasero por el bien de la unidad y en un esfuerzo para hacerla feliz. En cambio, si una esposa confía en su esposo y lo sigue, aun cuando no esté del todo de acuerdo con la manera en que conduce o hacia dónde la lleva, él puede desarrollar el valor o el deseo de convertirse en un líder que ella desea que sea. Un modelo de sumisión mutua. Por supuesto, cuando hablamos acerca de confiar en tu esposo y de seguirlo, no nos referimos a una sumisión ciega a alguien que abusa de los privilegios de su liderazgo y exige que lo obedezcan sin importar el costo emocional o espiritual. Esto se parece a la relación entre esclavo y amo. Ninguno de los dos debería procurar controlar al otro. Por eso, la Escritura nos enseña el sometimiento mutuo de los unos a los otros y a trabajar juntos como equipo hacia un objetivo en común, la armonía y la unidad. Pablo explica el modelo de sumisión mutua en Efesios 5, 21-25. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Una vez más, fíjate que Pablo les encarga tanto al esposo como a la esposa que se sometan el uno al otro. Es una calle de dos vías. Además, estas posiciones no son condicionales. No podemos esperar hasta sentir que el otro cónyuge se ha ganado esa sumisión antes de comenzar a hacer nuestra parte. Tal vez la lectura de este pasaje te remueva la amargura, porque sientes que tu esposo no te ama como Cristo amó la iglesia.
Es probable que pienses, bueno, si me amara así, no tendría ningún problema de someterme a él. No lo tomes a mal, pero quiero que recuerdes que este no es un libro sobre cómo cambiar a tu esposo. Es un libro sobre cómo una mujer puede cambiar su manera de relacionarse de modo tal que su esposo responda como anhela ella. Con ese objetivo en mente, pensemos en la sumisión en virtud de cómo podría funcionar en el mundo corporativo. Un ejemplo del mundo corporativo. Piensa en el ejemplo de un director ejecutivo y un jefe de producción. Para simplificar, nos referimos al director ejecutivo como él y al jefe de producción como ella. A fin de cuentas, el director ejecutivo es el líder al mando, pero delega la autoridad para conducir las operaciones diarias a la jefa de producción. Esta tiene la libertad de establecer objetivos, dirigir al personal, tomar decisiones y hacer sugerencias, de ofrecer sus puntos de vista, etc. Pero lo hace como una extensión del director ejecutivo, no porque le parezca que él es incompetente o que no está dispuesto a hacerlo por sí mismo. Controla de manera constructiva muchos campos de operación, pero siempre respeta el hecho de que está cubierta bajo autoridad del director ejecutivo. Su posición no es en absoluto una amenaza para él, sino más bien un beneficio y una bendición. Ahora bien, aplica esta misma dinámica de relaciones al matrimonio. En definitiva, Dios les ha encomendado a los esposos que sean la cabeza espiritual de la casa, pero también creó a la mujer como la ayuda idónea del hombre. Piensa en la mujer como una jefa de producción, si así se puede llamar, que se encuentra bajo la autoridad de su esposo, el director ejecutivo de la familia. Puede ser la que establezca ciertas metas, la que tome la batuta en muchos aspectos, la que dirija al personal o a los hijos, la que tome decisiones, etc. Sin embargo, en lugar de hacerlo molesta porque su esposo no está todo el día a su lado o porque siente que él es incapaz de hacer estas cosas, desempeña este papel con excelencia como una extensión suya. Se encuentra bajo su autoridad, pero de buena gana recibe la delegación de ciertos campos de responsabilidad como una parte vital del equipo de su esposo. Muchas mujeres se quejan de que sus esposos no toman la iniciativa en los devocionales familiares ni en los momentos de oración juntos. Entonces, ¿qué tiene de malo que la esposa actúe como la jefa de producción y con alegría se ofrezca a leer un pasaje de la Biblia o a orar o a invitar con respeto al director ejecutivo a que lo haga? Es probable que te sorprendas ante lo bien que puede recibirse esta invitación si se hace con la actitud adecuada. Recuerda, por el solo hecho de que la esposa tenga la idea o tome la iniciativa con mayor frecuencia, no quiere decir que sea la líder espiritual, solo quiere decir que es una gran compañera de equipo. Esta es la opinión de Greb sobre este asunto. No puedo hacer el énfasis suficiente en lo importante que es que una mujer se plantee este asunto con gran sensibilidad. Para un esposo puede ser de gran bendición que su esposa inicie los devocionales familiares y los momentos de oración con un corazón alegre. No obstante, cuando lo hace con desprecio hacia él, lo hace sentir humillado y resentido. Te mostraré lo que quiero decir al darte dos ejemplos diferentes. Enviamos a nuestros hijos a la cama 30 minutos antes de que se apaguen las luces, con la expectativa de que lean la Biblia y tengan alguna clase de tiempo a solas con Dios. Sin embargo, una noche llegaron las 8:30, hora en que Matthew debía irse a la cama, pero faltaban menos de 2 minutos en el reloj en un partido de los Dallas Mavericks, que en realidad pueden ser más de 10 minutos. Matthew nunca hubiera entendido si yo hubiera sido legalista y le hubiera dicho: no, debes ir a tu habitación para tener tu tiempo a solas con Dios ahora mismo. Te diré quién ganó cuando venga a arroparte. Entonces decidí dejar que se quedara en la sala hasta que terminara el partido. A las 8:40 Sharon me llamó a nuestra habitación donde se encontraba haciendo algo en la computadora. Con un tono increíblemente condescendiente, dijo: tal vez los momentos de quietud de los niños no sean una prioridad para ti, pero lo son para mí. ¿Hasta cuándo pasarás por alto la hora de irse a dormir de Matthew? Supuso que yo estaba tan absorto en el partido
que había perdido la noción del tiempo. Sin embargo, era muy consciente de la hora y estaba haciendo lo que me parecía mejor. Dada la situación, me fui de la habitación disgustado por su actitud. Pasaron varios meses. Una noche, cuando nos íbamos a dormir, Sharon me miró a los ojos y con mucha dulzura me dijo: Gret, ¿alguna vez piensas que no pasamos todo el tiempo que deberíamos conversando acerca de asuntos espirituales en familia? Sé que llevamos a nuestros hijos a la iglesia y que asisten a escuelas cristianas, pero algunas veces me pregunto si podríamos concentrarnos más en su crecimiento espiritual aquí en casa. ¿Qué te parece? La actitud de Sharon esta vez fue diferente por completo. No me estaba señalando con el dedo, se estaba mirando al espejo y cuestionaba la imagen que ésta le devolvía, una imagen que yo no podía negar que debía mejorarse. Estuve de acuerdo y le agradecí por sacar el tema. Luego oramos juntos a Dios para que nos ayudara a hacer del crecimiento espiritual de nuestros hijos una prioridad. La actitud y el enfoque de una mujer pueden determinar la forma en que se recibirá lo que diga o haga y los resultados que obtenga. Cuando las esposas nos comportamos como la señora siempre perfecta, nuestra rebelión y búsqueda de control solo sirven para alejar a nuestros esposos e interrumpir las conexiones que anhelamos tener con ellos. Por otra parte, la sumisión hecha en amor atraerá sus corazones más cerca de nosotras. El ejercicio de la mejor forma de control. Si no quieres apagar la llama en el corazón de tu esposo al aparecer como la señora siempre perfecta, utiliza los siguientes principios para que te ayuden a ejercitar la forma de control más constructiva: el autocontrol. No des por sentado lo que está bien y lo que está mal. Si él aborda una tarea de una manera distintiva a cómo lo harías, tú no supongas que tu manera es la adecuada y la suya es la inadecuada. Conserva un corazón enseñable y fíjate si hay algo que puedes aprender de su manera de hacer las cosas. Concéntrate en la meta apropiada. La meta no es la perfección ni es hacer las cosas a tu manera. La meta es trabajar como un equipo en el que se mantiene la unidad entre los compañeros. Sin duda, las cosas hay que hacerlas, pero no a expensas de la armonía en tu relación. Acepta el no como respuesta. Si quieres que él lidere, debes seguirlo. Si no está liderando como quieres, no protestes. Por eso la escritura dice: gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 27:15. Al aceptar el no como respuesta, le mostrarás respeto y te sorprenderás al ver con cuánta mayor frecuencia obtendrás un sí. Muestra tu desacuerdo de manera agradable. En las situaciones en que no puedas ver en sí las cosas de la misma manera, aprende a mostrar tu desacuerdo sin ataques personales ni manipulaciones. Debemos escoger nuestras batallas antes de armar un gran alboroto por algo e insistir en que se hagan las cosas a tu modo. Pregúntate: ¿estoy dispuesta a dejar mi vida por esto? Si el asunto es muy serio, piensa en buscar ayuda profesional o alguna clase de mediación para que los ayude a resolver el problema sin perder la integridad de la relación. Pon el problema en oración. En lugar de manipular, argumentar o tratar de controlar, solo ora y pídele a Dios que te ayude a ver el problema con claridad y a buscar su dirección en cuanto a cómo deberían proseguir con más conversaciones. Recuerda, es probable que no estés considerando todos los hechos. Pídele a Dios que te ayude a ver el panorama general y el papel que Él quiere que desempeñes. No juegues la carta de Dios. Si Dios puede poner algo en tu corazón, también puede ponerlo en el de tu esposo. En lugar de decirle que debería hacer algo porque Dios te lo dijo a ti y no a él, pídele que ore más acerca de un asunto antes de tomar una decisión final y que en definitiva te someterás a lo que él piense que es adecuado. Elogia en lugar de criticar. Existe una gran diferencia entre criticar y ofrecer aprobación o comentarios constructivos. Ten en mente el enfoque de la galletita Oreo. Un elogio seguido por un comentario constructivo como relleno y luego otro elogio. Por ejemplo, puedes decir: valoro mucho la manera en que prestas ayuda en la casa cuando te lo pido.
En el futuro, fíjate que este paño para sacudir el polvo da mejores resultados que el que usas, pero hiciste un gran trabajo y te amo por eso. El deseo de tener el control puede ser un impulso constructivo en tareas como mantener el orden en la casa, llevar las cuentas y hacer malabarismos con los horarios de varios hijos. Aún así, el uso más constructivo de la tendencia de la mujer a tratar de controlar es dirigir esas energías hacia adentro y no hacia afuera. No podemos controlar a los demás, sin embargo podemos ser muy eficientes controlándonos a nosotras mismas y manteniendo relaciones pacíficas. Tal vez desees que tu esposo piense de un modo más parecido al tuyo o que sea más semejante a ti en ciertos aspectos. Los deslices de su personalidad te pueden frustrar. Tal vez desees armarle una bronca por no hacer algo cuando pensabas o cuando pensabas que debería hacerse. Con todo, trata de morderte la lengua en su lugar. Controla tu mal genio antes de que éste te controle a ti. Espera hasta que estés lo bastante calmada como para discutir la cuestión sin una emoción negativa elevada. Luego, se pueden discutir las soluciones con un corazón que sigue siendo tierno. Entonces, como resultado, seguirá siendo la señora perfecta ante sus ojos.